Bueno, compañeros, ¿qué no decir que nos hayamos dicho a lo largo de los días? Es linda esa, lindo desafío. Pero recién estábamos hablando con un vecino por acá que me decía que iba a la Coronilla y estábamos hablando de gente común conocida allá de la Coronilla. Les voy a contar una historia de la Coronilla de Rocha. La Coronilla es un lugar muy bonito de Rocha, no voy a hacer propaganda de mi departamento, ustedes ya lo conocen. Un hermoso balneario arruinado por una obra del hombre que este gobierno nacional asumió como propia la solución, está poniendo 11 millones de dólares en una obra que va a evitar que sigamos tirando agua al mar y se va a derivar a la Laguna Merín. Y allí en la Coronilla hay un liceo que para los memoriosos que nos gusta ser buenos y que sentimos el corazón blanco fue obra de Luis Alberto de la Calle Herrera, la colocación de ese liceo allí. En ese liceo, hace unos años atrás, empezó un proceso que hubieron, capaz que te puedes acordar, Gustavo, yo no me acuerdo si fueron 40 liceos en todo el Uruguay, de un plan que se llamaba Promejora, que fue generado por el representante del Partido Nacional en el Codicen, que en aquella época teníamos, que era Daniel Corvo. Ese plan lo que hacía era descentralizar la educación, el hecho educativo. Los liceos tomaban sus directores y sus cuerpos docentes un protagonismo inusual, pautaban dinámicas educativas, se asumía y se generaba el concepto de comunidad educativa. Y esos liceos, en esa época, llegaron a tener los niveles más bajos de repetición y el mejor nivel de evaluación en las pruebas PISA a nivel internacional que ustedes conocen. ¿Y qué pasó con esos liceos? El sindicato de secundaria presionó, hizo huelga, hizo paro para que esos liceos dejaran de existir. Y como el Frente Amplio responde a los sindicatos, terminaron dejando sin efecto ese sistema educativo. La principal defensora de eso era la directora del Liceo de la Coronilla, una mujer frente amplista, de la cual en el periodo pasado mocionamos que el liceo lleve el nombre de ella, porque fue una gran gestora educativa. ¿Contradicciones? No, no contradicciones, no. Era la importancia de la educación asumida en clave no política, sino en beneficio de los educandos, que en definitiva de eso se trata. El campo de la educación no es un lugar de batalla política, ni ideológica, ni de dominio para generar conciencia o bajar línea política como nos ha creído toda la vida que debe ser la izquierda. Y en ese rol han jugado punta los sindicatos. Y ahora la reforma educativa trata de volver a ese modelo de generar autonomía en los centros, de generar la importancia del docente, la evaluación en grupo, el diseño de políticas sin perjuicio de los programas generales a nivel de las realidades locales de cada pueblo. Por supuesto, se escapa por lo tanto de los mecanismos centrales, de los cerrojos y candados que tiene puesto en Montevideo y en las zonas de influencia el movimiento sindical, que a su vez estaba metido en todas las estructuras del proceso educativo a nivel decisorio. Eso se acaba con la LUC. Y claro, entendemos, les duele. Pero es para la gente, es para los educandos. No podemos seguir con una educación que fue orgullo del Uruguay en una época, y hoy día estamos en niveles de repetición de que 6 de cada 10 jóvenes no terminan el liceo. Y no hemos podido todavía en esta pandemia que nos ha alejado de la presencialidad y esas cosas, poder comenzar a dar la lucha frontal a eso. Estamos generando los instrumentos, ya han empezado a dar efecto de alguna manera. Pero estamos en el nivel de Haití, de Bolivia, de El Salvador, de Nicaragua. En Argentina, que no es precisamente ejemplo para nada, 73% termina contra 40% de nosotros. Chile más de 80%. La educación es un gran drama que tenemos que asumirlo, porque es la calidad del futuro de nuestros hijos, si no de nosotros, de nuestros hijos.
Yo soy hijo de la educación pública. Mi viejo era un bolichero y mi madre una ama de casa. La educación es central en la vida de los individuos. Pero la educación, para ser gobernada, tiene que ser gobernada por los que la gente elige que la gobiernen. No por gremios corporativos, sindicatos que terminan defendiendo a sindicalistas que usan cualquier forma para disfrutar de privilegios, que los sancionan, que no van a clase, que han formado un círculo de vicio, realmente un círculo vicioso, donde el hecho educativo pasa a segundo plano y queda una guerra corporativa ideológica que le gana a la educación el espacio que tiene que tener. Entonces, estas cosas son las que queremos empezar a cambiar. Y están plasmadas. Y tuvieron parte de ellas, porque esto es parte de todo un programa de gobierno, también consagración electoral. Porque esto que estamos diciendo en la LUC también estaba en el plan de gobierno previo. Y se nos quiere decir que la LUC es una ley arbitraria, antidemocrática, impuesta a la fuerza. Miren, tuve el privilegio de presidir en la Cámara de Diputados. Vi pasar a todas las organizaciones de cuánto pelo había, social, deportivo, económico, sindical, gremial, rural, todos a opinar sobre la LUC. La LUC nació y se conoció en público antes que el presidente asumiera, antes que las cámaras asumieran, un par de días antes. Después la modificamos en la interna de la coalición. Después llegó la Cámara de Diputados, la modificamos de vuelta con el aporte del Frente Amplio incluso. Pasa a senadores de vuelta, nuevas modificaciones. Lo que terminó saliendo fue una LUC 4.0, para decirlo así. Modificada y trabajada con todos los partidos políticos del espectro nacional. Todos. Todos es todos, hasta los que se oponen hoy, que votaron el 52% de los artículos de la LUC, de esa ley espantosa y horrible, y que para encontrar formas de oposición, en realidad tuvieron que estar 5 meses discutiendo qué artículos iban a impugnar. No es serio, no es serio. Si las cosas fueran tan claras y las violaciones de derechos fueran tan horribles y los prejuicios fueran tan enormes, tenían que haberlo solucionado en 2 patadas en una reunión de 2 horas, muchachos. Esto es lo que hay que votar en contra. 5 meses que quisieron pedir, ¿se acuerdan que había un año para juntar las firmas? Y se decían que por la pandemia no habían podido juntarlas y querían pedir más plazos. No, no era por la pandemia. Era porque simplemente habían estado 5 meses discutiendo. Y el Frente Amplio no quería. Lo llevó puesto el movimiento sindical. Una vez más, porque es el único lesionado real de todo esto. No lesionado en sus derechos, ni de huelga, ni de reclamo, ni de pelear por las causas de los trabajadores. Lesionado porque le saca poder. Y la devuelve al lugar original que tiene que tener una sociedad. ¿Ah? Terminaron en la mesa del Frente Amplio votando, resolviendo por mayorías qué artículos se impugnaban o no. Hay artículos que están en la impugnación que son acatados, entre comillas, por disciplina partidaria. El grupo de Danilo Astori lo votó en contra. El grupo de Michelini le votó en contra. La vertiente artiguista de Mariano Arana los votó en contra algunos artículos. Y sin embargo están participando en la impugnación. Pero la contradicción es más grande todavía. Porque hay artículos que ellos mismos votaron que hoy impugnan. Yo le pido que le digan a alguno, porque yo no he logrado que me lo explique. ¿Cuál es la razón por la cual puedes votar en el Senado y en la Cámara de Diputados un conjunto de artículos que después escribirlos? ¿Sí? Tienes razón, porque el artículo de ANCAP lo escribieron todavía. ¿Ah? Y después votar en contra. Y salir a fundamentar en contra. Y decir que es perjudicial para la población. ¡Qué tupé, por favor! Es una falta de respeto al ciudadano. Porque esto es un juego político menudo. Esto no es luchar por la causa social. Y estén seguros que si esto fuera con fundamento, los primeros que estaríamos en la primera fila de la injusticia seríamos nosotros y esta ley no existiría. Pero cuando se lleva todo al campo de la mera lucha de una batalla política, se están perdiendo los puntos de referencia. Quizá el mejor propagandista del no sea el jefe de campaña del sí, que dijo que no había que hacer un referéndum, Valenti. Está escrito en su Twitter.
hablaba de la educación hoy. Valenti era el primero que dijo, no lo dijo Alejo Umpierre ni ninguno de nosotros. Valenti dijo que lo más conservador que había dentro del mundo de la educación eran los sindicatos como la FENAPES, la Federación Nacional de Profesores. No lo decimos nosotros. Ahora, cuando nosotros actuamos, ellos dicen que actuamos mal. Entonces, en ese mundo de banalidad, de frivolidad, de incertezas, de idas, de vueltas, de esos que tienen las recetas para todo, pero que durante 15 años no solucionaron esas cosas que estamos solucionando nosotros, no es serio. Dejen gobernar. Permitan al gobierno electo por el pueblo, que se puso el país al hombro en los momentos más jodidos en el último siglo, permítanles trabajar. El país ha tenido un presidente serio, ha tenido un gobierno coherente, manejó la pandemia como nadie, uno de los mejores manejos de pandemia a nivel mundial, pero además manejando aquello de las perillas económicas que tanto insistía el presidente y que tenía razón. No podíamos encerrarnos todo como nos proponía la izquierda, enclaustramiento obligatorio, contra lo que llegaron a cacerolear, sino que había que mantener la canilla abierta para permitir que el país hoy haya recuperado 50.000 pobres, haya generado 42.000 puestos de trabajo, haya bajado la pobreza infantil como no se bajó nunca hasta esta fecha de que se empezó a medir en el 2006. Y esos no son números, es gente detrás de los números. Y ni que hablar con la seguridad que ahora les va a referir el amigo Luis Alberto Heber, a quien le voy a ceder la palabra porque va a estar mucho mejor que yo. Muchas gracias.